Comenzamos el segundo bloque de DNews Uruguay hablando del cambio climático, que es un debate instalado, una preocupación generalizada, pero que al mismo tiempo todavía tiene algunas interrogantes sin respuesta. Vamos a hablar a propósito con Raúl Cordero, que es académico de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias por estos minutos. ¿El cambio climático es un hecho o lo que estamos viviendo todavía puede ser simplemente un cambio de era, por contradictorio que suene? No, desgraciadamente el cambio climático es un hecho, no hay duda alguna al respecto. Así que, bueno, lo que nos queda ahora es, por un lado, mitigarlo y, por otro lado, adaptarnos a los cambios graves que ya no pudimos evitar. Y esto que se ve, por ejemplo, en Europa, con temperaturas arriba de 40 grados, ola de calor y otras circunstancias que generan justamente estos fenómenos, ¿es algo que hay que acostumbrarse a ello y que va a ir rotando por el mundo en función de las estaciones? Bueno, desgraciadamente ese es el problema, que es difícil acostumbrarse a una temperatura siempre cambiante y en este caso en particular siempre en alza. Tú te puedes acostumbrar, cuando te mudas por ejemplo a una ciudad muy calurosa, tú puedes acostumbrar a las nuevas temperaturas, pero el problema es que ahora va a haber nuevas temperaturas prácticamente cada año. Los récords de temperatura que se están rompiendo hoy en este momento en el mundo son todos récords que tenían un par de años nada más de vigencia. Desgraciadamente el cambio climático está haciendo que los récords de temperatura no duren nada, se rompan de manera cada vez más frecuente. A ese clima cambiante es muy difícil adaptarse y desgraciadamente entre otros países Uruguay está notándolo. Antes de entrar en el tema Uruguay, esos cambios de temperatura, esos nuevos récords que hay que acostumbrarse, ¿implican que vamos a tener veranos cada vez más calientes o cada vez más variables? Es decir, puede venir un verano donde las temperaturas máximas sean mucho menores a lo habitual o siempre van a estar superándose año tras año. Bueno, siempre hay una variabilidad natural, es decir, no todos los veranos son tan cálidos como los inmediatamente anteriores, pero la tendencia es súper clara, es decir, los veranos van a ser cada vez más cálidos y los veranos que nos parezcan frescos hoy son veranos que en el pasado eran considerados muy cálidos. Así que no solamente los veranos, es decir, no hay estación del año que no esté experimentando en este momento en cualquier lugar del mundo, de polo a polo, un alza en su temperatura en promedio, es decir, todos los veranos son más cálidos, todos los inviernos son más cálidos, no hay diferencia. Donde sí hay una variabilidad, si quieres más importante, es en lo que se refiere a las precipitaciones. En las precipitaciones sí, tú puedes tener, como hasta hace 3 años en el noreste de Argentina o en Uruguay, este de Brasil, años lluviosos, muy lluviosos, y después ser seguidos por años extraordinariamente secos. En el tema de las precipitaciones, el cambio climático hace más frecuentes ambas cosas, las sequías y los periodos de alta precipitaciones, incluidas las inundaciones, o sea, ambas cosas. En el caso de la temperatura, la cosa es un poco más sencilla, el cambio climático hace que las temperaturas vayan al alza, así que olvídate de los años fríos, cada vez va a haber menos, si es que todavía va a haber alguno. Esto implica inviernos más cortos también. Sí, el verano se está devorando todas las estaciones, eventualmente lo va a hacer también con el invierno. Los otoños y las primaveras son cada vez más cortas, el verano cada vez más amplio. ¿Y qué proyección de años esconden tus palabras? Es decir, ¿en cuántos años el verano se va a terminar de devorar a las otras estaciones? Bueno, depende de cada país. Por ejemplo, tú lo mencionabas, yo trabajo en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, el verano, los 90 días en los que las temperaturas eran consideradas de verano hace un par de décadas, hoy ya no son las temperaturas que antes eran normales durante esos 90 días, ahora esas temperaturas ya no están presentes en esos 90 días, sino que están presentes en 120 días. El verano comienza en términos de temperaturas alrededor de 10 días antes que lo que lo hacía hace un par de décadas y termina 20 días después. Tenemos, entre comillas, 4 meses de verano. Esa es la situación actual en Chile y es una situación que desgraciadamente se replica en prácticamente todo el mundo. Las estaciones intermedias son las que más están sufriendo, están desapareciendo devoradas por el verano. Así que eso ya sucede hoy, ya está sucediendo. Estamos hablando de un día, de una hora, no. Estamos hablando de un mes extra de altas temperaturas. La temporada de incendios forestales, que antes estaba remitida, depende del país, 3 meses, ahora no son 3 meses, son 4 meses. ¿Te fijas? Desgraciadamente esa es la situación actual y las perspectivas son de que al menos durante los próximos 30 años, que es lo que nos va a tomar en el mejor de los casos mitigar el calentamiento global, detener este proceso de deterioro del clima, bueno, la situación va a continuar empeorando durante esos 30 años, así que bueno, vamos a ver qué nos queda en el 2050 de lo que antes llamábamos nosotros otoño o primavera. Siempre cuando se habla de 2050, de ahí en adelante, parecen demasiado lejanas esas fechas y esos tiempos.
¿Va más rápido de lo que se pensaba 20 años atrás este cambio climático? ¿Sorprende el avance o estaba también previsto? En algunas cosas es más rápido de lo que pensábamos, pero la mayoría de los cambios estaban previstos. Es decir, lo que estamos viviendo actualmente es una crisis de la inacción política. Si hace 20 años se hubiese hecho lo que desde el mundo científico se aconsejaba, que era iniciar los esfuerzos de mitigación del cambio climático, la situación sería mucho menos grave. Desgraciadamente, ahora ya estamos embarcados en este problema y ese es el verdadero problema, no afecta a todos por igual. En el sur global, los países que estamos en el hemisferio sur, pero más en general en el sur global, estamos siendo más afectados que otros países. Los países desarrollados, más allá de que las temperaturas altas en Europa o en Estados Unidos aparecen en las noticias, ¿te fijas? No causan los mismos efectos, ese tipo de problemas en el norte global, rico norte global. En el sur global nosotros tenemos, al tener menos desarrollo y menos recursos económicos, menos chances de adaptarnos a estos problemas. Cuando hay una sequía en un país relativamente pobre, sobrellevar la inseguridad alimenticia derivada de los incrementos de precio que la sequía produce, es mucho, mucho más difícil cuando eres pobre. Cuando eres de un país desarrollado, bueno, al final son casi anecdóticos estos récords de temperatura. Para nosotros la sequía, que afecta a muchos países, no son anécdotas, son problemas graves. Y cuando se habla de acuerdos, intenciones de inversión desde Europa, por ejemplo, para fomentar y desarrollar el hidrógeno verde, para lograr la neutralidad del carbono, pensando también en 2050, ¿son soluciones estables y suficientes o falta más? Bueno, ese es el camino de solución. Es decir, el cambio climático es resultado del uso de combustibles fósiles para energizarnos. Cada vez que tú quemas gas para cocinar, parafina para calefaccionarte, carbón para producir electricidad en las termoeléctricas, o diésel, benzina, nafta, lo que sea que utilice tu auto. Bueno, cada vez que haces eso estás contribuyendo al calentamiento global. Así que lo que tenemos que hacer es rápidamente electrificar nuestro proceso o abandonar el uso de combustible cuando tienes que combustionar algo que sea hidrógeno verde, por ejemplo. Así que ese es el camino. ¿Cuál es el problema? Lo estamos haciendo muy lento. Demasiado lento. Este proceso que ahora estamos viviendo tiene 20 años de retraso y por eso es que estamos hablando de este tema. Si las medidas que se están tomando recién hoy se hubiesen comenzado a tomar hace 20 años, créeme que no estaríamos conversando de este tema simple y llanamente. Las temperaturas que estamos viendo hoy no estarían apareciendo hoy, sino en el 2040 quizás. Es decir, la situación sería mucho menos grave. Y en este contexto para nosotros aquí en Uruguay, que venimos de meses donde observamos la sequía de un río que nunca había tenido reservas tan bajas y es el que abastece justamente a Montevideo, a zona metropolitana. ¿También hay que empezar a acostumbrarse a ese tipo de escenarios que eran inimaginables pocos años atrás? Sí y no, es decir, la zona noreste de Uruguay no es una zona, perdón, la zona noreste de Argentina o Uruguay también, no son zonas que vayan a perder precipitaciones. Por ejemplo, el cambio climático está haciendo que en la mayoría de localidades del mundo las precipitaciones vayan al alza. Una de esas zonas en las que las precipitaciones va al alza es Uruguay. En Uruguay ha estado ganando precipitaciones en las últimas décadas, no mucho, pero ha estado ganando precipitaciones. La situación es mucho más complicada en zonas como California, el sur de Europa o el centro de Chile, que han estado en los últimos 30 años perdiendo precipitaciones. Chile lleva 14 años de sequía ininterrumpida y California lleva más de 20 años de sequía, rotas recién este año 2023. En el caso de Uruguay, Uruguay no tenía sequías importantes desde hace más de una década hasta que desgraciadamente enfrentaron la sequía que lo está golpeando actualmente, probablemente empeorada por la temperatura superficial del Pacífico tropical. La moraleja es que este tipo de sequías, como la que está afectando a Uruguay, deberían presentarse no demasiado frecuentemente. No es como Chile o California o el sur de Europa, pero la experiencia que acaban de tener indica que aunque se presenten de manera poco frecuente, lo van a hacer. Y cuando esa sequía se presente va a ser muy aguda porque el cambio climático exacerba la sequía. Para Uruguay el cambio climático significa menos sequía, pero igual que en todo el mundo, cuando se presente esa sequía va a ser como la de este año, aguda, extraordinariamente aguda. Por lo tanto, hay que tomar las medidas que requiere Montevideo y el resto del país para sobrellevar esas agudas sequías sin cortes de agua. ¿Chile las tomó? Por ejemplo, ¿cuáles son? No, Chile no las tomó, solamente que Chile, a diferencia de Uruguay, está bendecido por la cordillera de los Andes. Chile no ha construido ni un embalse hace varios años en la zona central, décadas en la zona central, solamente que, para ponerte un ejemplo, la cantidad
per cápita de agua embalsada que Chile tiene es solo la mitad de la capacidad de embalse que tiene Uruguay. Los embalses de Uruguay son mucho más chicos que los chilenos, pero los chilenos son mucho más habitantes en la zona central. En la zona metropolitana de Santiago viven 8 millones de habitantes. Entonces, per cápita, Uruguay tiene el doble de capacidad de embalse, pero Chile tiene la suerte de que tiene un embalse natural, que es la nieve, que cae en el invierno, se mantiene congelada y comienza a derretirse paulatinamente durante la primavera y el verano, la temporada seca. El caudal de los ríos chilenos es nieve, no es embalse. La moraleja es que Chile, gracias a la cordillera de los Andes, que todavía tiene nieve, pero ha perdido un 30% ya de cobertura nival, ha podido sobrellevar los 30 años de sequía. Uruguay no tiene esa suerte y por lo tanto necesita, como no puede construirse una cordillera, construir embalses, si la cosa tampoco es tan difícil. Obligados entonces a embalsar ríos. Sí. Gracias. O desalinizar agua. Hay alternativas más baratas, más caras, pero hay que hacer algo. Solo estos problemas no se solucionan. Claro, claro. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por estos minutos tan interesantes. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Buenas